Ya, ¿se ve la presentación? La vemos, profesor, con las notas, con las diapositivas en... ¿Y ahora? Ahora la vemos muy bien. Así que adelante, profesor. Ya, muchísimas gracias, Caro. ¿Cuál es la agenda? Quiero tratar dos temas hoy día con ustedes, algunos aspectos generales sobre la cultura de innovación, pero en particular, y asumiendo que ustedes están en roles de liderazgo en sus organizaciones, en equipos de innovación, quiero que analicemos con un poquito más de profundidad el rol del líder del equipo para poder estimular la innovación. Y quiero partir hablando de cultura de innovación. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura organizacional? Hay distintas definiciones y probablemente a ustedes ya se les vienen algunas a la cabeza. Por ejemplo, es cómo se hacen las cosas dentro de mi organización. Eso es parte de la cultura. O es una descripción compartida desde la organización, desde adentro, en lo que la organización cree que es. O también es la suma de los valores y los rituales que sirven como unión para poder integrar a los miembros de una organización. La cultura también está definida como la civilización expresada en el lugar de trabajo, y esta es una definición que me encanta. ¿Qué es la cultura? Es el sistema inmunológico de la organización. ¿Y por qué sistema inmunológico? Bueno, porque cuando, igual que nosotros, de repente entra una persona que no calza con la cultura, rápidamente nuestro sistema inmunológico o la asimila para que calce con la cultura o la termina rechazando. Y si ustedes quieren algunas definiciones más formales de lo que es la cultura organizacional, es una serie de suposiciones básicas que se han desarrollado como consecuencia de los esfuerzos de la organización para poder adaptarse tanto a problemas internos como a problemas externos. O también, la cultura es un conjunto de valores compartidos que definen qué es importante y normas que definen comportamientos y actitudes que son apropiados, que guían los comportamientos y las actitudes de sus miembros. Por último, la cultura es la personalidad de una organización o simplemente cómo se hacen las cosas ahí. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que les quiero dejar? La cultura existe en toda organización y opera a nivel de las creencias básicas y de los valores. Los valores moldean actitudes, las actitudes determinan comportamientos y estos comportamientos, a su vez, generan una cultura que va reforzando los valores de una organización. Y esta conducta de los individuos está fuertemente influenciada por la cultura porque muchas veces hay una homogeneización no consciente. Yo, independiente de cuál sea la definición de la cultura que tiene esa organización, basta que yo me introduzca a esa organización para que, como fuere, donde fueres, haz lo que vieres, para que me empiece a comportar y empiece a homogeneizar mis comportamientos con lo que yo estoy viendo a nivel cultural. Y yo sé que esto suena un poquito abstracto, pero la verdad es que los efectos de la cultura no son para nada abstractos, porque la cultura influye en la elección de las distintas estrategias de innovación y hacen que éstas sean viables. La cultura define cómo se hace el trabajo, en solitario o en equipo, compartiendo o protegiendo las ideas, de manera innovadora o de manera más conservadora, y con distintos grados de alegría, satisfacción y desarrollo personal. Y esto tiene resultados concretos en la última línea del negocio, tanto de organizaciones con o sin fines de lucro. Y estas culturas organizacionales también se dan en un contexto social que no es que va a terminar afectando y va a terminar determinando cómo es la cultura de la misma organización. Las culturas organizacionales no son inmunes a las sociedades en que éstas se desarrollan. Y aquí quiero darle, para poder ilustrar bien este ejemplo, quiero hacer un pequeño estudio. Y aquí traten de contestar ustedes internamente con una mano en el corazón. Si ustedes van en un auto manejando por un amigo cercano, que inesperadamente atropella a un transeúnte. Tú tienes claro que tu amigo iba a 100 kilómetros por hora en una zona de 80. No hay testigos. El abogado de tu amigo te dice que si juras que no iba sobre 80, las consecuencias para él van a ser mucho menores. En vista de tus obligaciones como testigo bajo juramento y la cercanía que tienes con tu amigo, ¿no testigarías que iba debajo de los 80 kilómetros por hora? ¿Sí o no? Manito en el corazón. ¿Sí o no?
Bueno, este es un estudio que se hizo en verdad en distintos países con distintas personas y demostró que las preferencias y los valores de los individuos están determinados también por la cultura en que éstas se desarrollaron. Si la respuesta es sí o no, depende del tipo de país y depende del tipo de cultura imperante. Algunos países que dicen jamás no atestiguaría en contra de mi amigo, o sea, no trataría de salvarlo diciendo que anda a menos de 80 kilómetros por hora porque yo sé que anda sobre los 100 kilómetros por hora. Canadá, 95%, 96% de las personas no está dispuesta a mentir. Estados Unidos 95, Suiza 94, Australia 93, Alemania 91. Y los países que dicen que sí son Corea del Sur, Venezuela, Rusia, Indonesia, China. No estoy diciendo que un país sea mejor que otro, sino que hay culturas en esos países que son distintas. En los países que dicen no, impera el universalismo, es decir, las reglas son iguales para todos y se respetan. Y en los países que dicen que sí, gobierna el particularismo, es decir, la naturaleza de una relación influye en los comportamientos. Les apuesto que muchos de ustedes estaban pensando, mira, depende si es que el transeúnte murió o no murió, ¿ya? Eso es una muestra de particularismo, donde yo estoy tomando una decisión no en función de la regla, sino que en función del contexto. ¿Y por qué creo que esto es importante para poder analizar las culturas de innovación de las organizaciones en particular en nuestro país? Nosotros tenemos ciertos rasgos culturales que afectan o dificultan la innovación, ¿ya? Y eso que en los últimos 10 años el presupuesto público de ciencia y tecnología ha ido aumentando casi en un 50%, pero la misma cantidad de empresas que dicen hacer innovación disminuyó casi en un 50%, lo cual es paradojal. Estamos invirtiendo más en ciencia y tecnología e innovación y en la cantidad de empresas que dicen que están haciendo innovación está disminuyendo. Y uno de los factores que afecta la innovación es la falta de confianza. Y quiero que por favor vean estos gráficos, que es una pregunta que se le hace a personas en distintos países, cuando le preguntan qué porcentaje de la población indicaría si se puede confiar en la mayoría de las personas. Países como Suiza, perdón, como Suecia en verde, 60% de la población dice que se puede confiar en el resto de las personas. China, también un 60%. En la mitad estaba Estados Unidos y Japón con un 40%. Chile, que es la línea azul que ustedes pueden ver, exhibimos los niveles de confianza más bajos de todas esta muestra. Y van bajando. Disminuye la cantidad de personas que dice que sí se puede confiar en otro. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la innovación requiere de confianza. ¿Por qué? Porque la innovación supone riesgos de incertidumbre y de probabilidad. Y los contratos de innovación son siempre incompletos, porque yo estoy creando algo que yo a priori no soy capaz de decirte qué es lo que voy a estar creando porque estoy creando algo distinto y en consecuencia no soy capaz de poner eso en un solo contrato. Y mientras más una empresa colabora con socios externos, más difícil es poder capturar las ganancias de tales esfuerzos de colaboración, que es una paradoja de la apertura. ¿Qué es lo que pasa si es que nuestros problemas de innovación no estarán reflejando a lo mejor nuestra falta de confianza a nivel cultural? Y la confianza social implica que una parte no va a explotar las vulnerabilidades de la otra mientras se desarrolla esta relación. La confianza es un estado psicológico en el cual yo soy capaz de aceptar vulnerabilidad por parte de otra persona. Y a las empresas en países de alta confianza exhiben una mayor eficiencia innovadora. Si yo confío más, yo voy a poder ser más innovador. Y si logramos que los niveles de confianza de China o Suecia fuesen los de Chile, las actividades de innovación abierta en nuestro país aumentarían en un 25%. Hay muchas oportunidades de innovar que no se están ejecutando, que no se están haciendo porque existe temor a poder compartir ideas, compartir propósitos, compartir visiones, por temor a que me vayan a copiar la idea, cuando la verdad es que las ideas son baratas, muchas veces lo que se necesita son los esfuerzos para poder ejecutarlas y poder llevarlas a cabo. La cultura organizacional entonces se expresa de distintas formas. La cultura hay ciertas cosas que se ven, pero al igual que un iceberg hay muchas cosas que no se ven. Y dentro de la cultura yo puedo ver artefactos, logo, mobiliario, la vestimenta, pero muchas veces hay cosas que yo parcialmente puedo ver, que son los comportamientos,
Yo no veo, sin embargo, cuáles son las creencias que sustentan esos comportamientos, cuáles son esos valores que sustentan esas creencias y cuáles son esos supuestos subyacentes. Y quiero definirme o centrarme un poquito más en los valores. Algunas reglas para poder definir los valores. Recuerden, los valores guían, determinan las creencias determinan los comportamientos. Los valores ojalá deban ser pocos, fundamentalmente tres o seis. ¿Por qué? Porque si es que yo quiero que este valor sea compartido, yo tengo que memorizarlo. Y todos nosotros tenemos una capacidad cognitiva más o menos limitada para poder recordar cuáles son los valores de la organización. Los valores tienen que estar asociados y comprendidos a lo que hace cada persona. Y hay que ser consecuentes con la forma en que se viven estos valores, especialmente para los liderazgos. Y aquí quiero hacerle un poco la pregunta de vuelta a ustedes en sus organizaciones. ¿Cuántos de ustedes, en primer lugar, conocen cuáles son los valores de su organización y son capaces de decirlo? Y en segundo lugar, ¿cuántos de ustedes en sus organizaciones, dado que saben cuáles son los valores, tienen como valor organizacional la innovación? ¿Cómo poder empezar a moldear la cultura? Hay distintas formas de moldear la cultura. Se puede hacer a través de la selección. Yo quiero tener una cultura más innovadora. Yo puedo contratar personas que tienen o mantienen comportamientos innovadores o similares, que se fomenta el trabajo en equipo. Bueno, si quieres fomentar el trabajo en equipo, a lo mejor no te conviene contratar superestrellas. A través de la socialización se dan a conocer cuáles son los valores y las actitudes esperadas de la organización. A través de dar el ejemplo, todas las personas que están en una posición de liderazgo tienen que ser capaces de comunicar esos valores en el cómo se están comportando. Un líder honesto vale más que muchas declaraciones de honestidad. Y por último, también se moldean estos valores o la cultura se moldea también a través de los incentivos. Es decir, se recompensa y promueve a los miembros que cumplen con las normas y ejemplifican estos valores. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Las organizaciones pueden definir la situación de sus miembros. La influencia social va a afectar la forma en que las personas interpretan estos fenómenos objetivos y se puede transmitir ciertas creencias entre los empleados existentes y los nuevos y sobre todo se puede transmitir que la innovación es importante para la organización. Y aquí quiero detenerme para que no sea tan abstracto esto con un ejemplo concreto de Jeff Bezos. Jeff Bezos probablemente ustedes lo conocen, fundador de Amazon, una de las personas más ricas del mundo, creó este imperio trabajando desde el garage de su casa en Seattle, cuando parte todo la burbuja de las .com. Y hace unos años atrás, Amazon dice, ¿sabes qué? Voy a entrar a competirle a Apple diseñando teléfonos inteligentes. Y crea el Fire Phone, que era el celular inteligente de Amazon. Y la verdad es que fue un fracaso total y absoluto. ¿Ya? Perdieron cerca de 170 millones de dólares creando este teléfono que al final nunca nadie compró y fue un fracaso para toda la compañía. Y cuando le preguntaron a Jeff Bezos sobre el fracaso del Fire Phone, bueno, la verdad es que Jeff Bezos se lo tomó con tranquilidad y dijo, bueno, fue una apuesta arriesgada. Pero aquí viene lo interesante. La gente le encanta enfocarse en las cosas que no están funcionando. Y está bien, pero es increíblemente difícil hacer que la gente tome apuestas arriesgadas. Y si tú empujas a las personas a tomar riesgos en la organización, bueno, van a haber experimentos que a veces no funcionan. Si es que Jeff Bezos, después de haber gastado 200 millones de dólares en un teléfono que no fue a ningún lado, hubiese castigado al equipo que había estado liderando esa iniciativa, ¿qué mensaje le habría estado transmitiendo al resto de todos los otros equipos de la organización cuando alguien quiera tomar algún tiempo de riesgo corporativo? La cultura se moldea en base al ejemplo y los liderazgos tienen mucho que decir para poder moldear esa cultura. Así que por eso ahora quiero meterme mucho más en detalle sobre cuál es el rol de los líderes de los equipos para poder estimular la innovación. Y el primer rol que tiene que tener un líder es formar un buen equipo. Y cuando digo formar un buen equipo, una definición de equipo
es que un equipo es un grupo pequeño de personas. Un equipo no son 35 personas. Un equipo con suerte son los dedos de la mano, máximo 10 personas, no mucho más, ojalá menos. Un grupo pequeño de personas, pero con habilidades que son complementarias. Un equipo, no necesito tener a puras personas que hacen exactamente lo mismo. Como si yo los invito a jugar un partido de fútbol e invito a 11 arqueros. ¿Es un equipo? Sí, pero la verdad es que no tengo defensa, no tengo mediocampo, no tengo atacantes, no tengo laterales, no tengo las habilidades complementarias. Un equipo es un grupo pequeño de personas con habilidades complementarias que tienen un propósito común y sobre todo metas de desempeño y forma de trabajo que les permite a ellos ser mutuamente responsables del resultado. Esa es la definición de equipo. Y el problema es que no se puede forzar a un equipo a ser efectivo, pero sí se pueden crear las condiciones para que esto suceda. Y esto es un estudio que se ha hecho sobre pilotos. El objetivo de un piloto cuando está tratando de aterrizar el avión es llegar con la menor velocidad posible al momento de impactar la pista de aterrizaje. Si es que freno muy antes y estoy con poca velocidad, caigo como saco de papa. Si es que voy muy rápido, reboto o puedo tener problemas para poder frenar dentro del espacio determinado. Y hay dos formas de conseguir este objetivo para los pilotos. Uno es tratar de maniobrar el avión y otro es establecer un curso de aproximación y maniobrar en los márgenes. Esto es mucho más seguro y adecuado. No se puede forzar un equipo a ser efectivo, pero sí se puede establecer las condiciones para que este equipo pueda tener éxito. Sin embargo, hay ciertas trampas que nosotros cometemos al momento de armar equipos de innovación. Y aquí les quiero contar cuáles son las trampas más comunes. La primera trampa: tendemos a privilegiar a personas desde adentro de la organización, cuando al momento de tener que armar un equipo de innovación conviene tener un mix con personas que son externas. ¿Y por qué digo que tendemos a privilegiar a personas que están dentro de la organización? Puede ser por factores de orgullo. Sobre todo los líderes de compañías que son exitosas confían en que pueden sacar los proyectos adelante con la gente que tienen, o puede ser por un tema de familiaridad. Todos nosotros tendemos a pensar en la gente que conocemos para poder armar un equipo más que en las habilidades que nosotros necesitamos. Puede ser un tema de comodidad. Contratar a gente externa, sobre todo en posiciones de influencia, altera las estructuras de poder de la organización. Puede ser por un tema de facilidad, porque encontrar y salir a buscar a alguien de afuera es costoso. Puede ser por un tema que muchas veces traer a una persona afuera requiera modificar las normas de compensación. O puede ser por un tema político, porque todas las organizaciones tienen la necesidad de poder promover oportunidades para los talentos que son internos. Pero la verdad es que los equipos de innovación que tienen menos de un cuarto de las personas externas son poco efectivos. Ya, y cuando digo un cuarto, estoy hablando si es que hay en un grupo de 10 personas, estoy hablando de que por lo menos dos o tres personas ojalá vengan de afuera. ¿Y por qué es importante que esas dos o tres personas vengan de afuera? Porque todos nosotros tenemos ciertos hábitos, ciertos comportamientos, ciertos patrones de pensar, ciertos sesgos que se nutren en nuestra experiencia, pero muchas veces para poder innovar necesito empezar a romper con esas rutinas, necesito crear rutinas nuevas, necesito crear estructuras nuevas. Y para eso los externos son muy útiles porque permiten romper esa inercia organizacional vigente. Segunda trampa que nosotros cometemos al momento de armar equipos de innovación: adoptamos las definiciones y roles y responsabilidades existentes. Y un error típico es utilizar los roles, los títulos y los cargos de la matriz, ya que esto nos predispone a actuar de una cierta manera. Y sobre todo, esto es importante cuando ustedes están armando un equipo de personas que solían trabajar en conjunto. Bueno, la definición de esos cargos y el título que tiene, si ustedes replican lo que tenían anteriormente, va a existir relaciones jerárquicas o subyugación que terminen afectando la innovación. La solución: usan títulos nuevos, no familiares. Una vez me tocó estar haciendo una entrevista en Estados Unidos, donde me tocó entrevistar a una persona que me pasó su tarjeta de presentación y salía John Smith, Hunter-Gatherer, cazador-recolector. Yo le dije, pero amigo, ¿usted se pegó en la cabeza? ¿Qué significa esto de ser cazador y recolector? Sí, lo que pasa es que mi labor en esta organización es ir visitando distintas universidades y de distintas startups
¿Para qué? Para poder buscar ideas que potencialmente nos beneficien. Soy un cazador y recolector de ideas. Oye, fantástico. Ese título definía su personalidad, definía su quehacer. Si en vez de cazador-recolector se hubiese llamado subgerente de innovación abierta, inmediatamente te posiciona dentro de un escalafón y constriñe tu ámbito de acción a lo que puede ser esa cajita dentro del organigrama, más que definir una personalidad distinta para poder hacer ese trabajo. Tercera trampa, definir los incentivos que no reflejen la tarea de innovación. Y muchas veces los equipos de innovación fracasan porque los incentivos están mal puestos. Y esto quiero explicarlo con un experimento muy famoso que es el experimento de la vela, cuyo objetivo es poder pegar una vela a la pared, como ustedes están viendo ahí en pantalla, de manera que una vez que prendan la vela, la cera no gotee en la mesa. Y para eso tienen una vela, una caja de fósforo y una caja con chinche. ¿Qué se les ocurre hacer? A ver, alguno de ustedes probablemente está pensando, mira, agarro el fósforo, derrito la vela y con la cera derretida trato de pegarle en la pared. Otros están pensando, mira, agarro los chinches y trato de pegar la vela con los chinches a la pared. Y la verdad es que todas esas son soluciones, pero al final del día conviene pensar fuera de la caja. Conviene sacar los chinches, poner la caja y utilizar la caja como una palmatoria y después pegarle solamente la caja a la pared. Bueno, este es el experimento. Requiere, por supuesto, de creatividad, requiere, por supuesto, de pensar un poco fuera de la caja. Ahora, lo interesante de este experimento es que se armaron dos grupos distintos. A un grupo le dijeron, yo los voy a cronometrar para establecer normas y promedio de cuánto tiempo ustedes usualmente tardan en resolver este tipo de problemas. Es decir, solamente los voy a cronometrar. Al grupo número 2 le dijeron, sin embargo, si ustedes están dentro del 25% de los más rápidos del día de hoy, les voy a dar $5. Ojo, $5 del año 1962, actualizado por tipo de cambio e inflación, es harta plata. Ya $5 probablemente ahora esté siendo unos $60 o un poco más. Y si ustedes están dentro de los más rápidos de hoy, yo les voy a dar $20. $20 actualizados deben ser sobre los $200, me imagino, algo por el estilo. Bueno, dos grupos, misma tarea, cómo pegar la vela en la pared. A uno le ofrecieron incentivos económicos y a otros solamente le ofrecieron cronometrar el tiempo. ¿Qué grupo creen ustedes que resolvió esto más rápido? ¿El grupo uno, normas, o el grupo 2, incentivo económico? La respuesta es que el grupo 2, al grupo que le ofrecieron dinero, se demoró en promedio 3,5 minutos más en poder completar este ejercicio. La gracia de este experimento es que Glucksberg lo volvió a repetir, solo que con una pequeña modificación. En vez de tener los chinches dentro de la caja, le pasó a otro grupo los chinches fuera de la caja. Y nuevamente armó dos grupos. Un grupo que solamente los cronometraba para establecer normas y otro grupo que le permitía hacer incentivos. Y nuevamente le hizo la pregunta, ¿qué grupo resolvió el problema más rápido y por qué? Ahora cambia un poco la situación, porque los incentivos económicos funcionan muy bien cuando las tareas son rutinarias, cuando la dirección es clara y cuando no hay ningún tipo de ambigüedad en los resultados. Sin embargo, los incentivos económicos funcionan muy mal para tareas creativas o tareas de innovación. Los incentivos económicos funcionan bien cuando las tareas son rutinarias, funcionan espectacular en la minería, funcionan espectacular en la industria de la construcción. No hay mucha incertidumbre, pero cuando yo quiero hacer una tarea creativa y te pongo un incentivo económico para poder resolverlo, eso te aumenta la presión. Al aumentar la presión, no vas a poder tener ese pensamiento divergente, sino que te vas a estar estresando y te vas a demorar más en poder resolver este tipo de problemas. Les aseguro que ustedes, todos ustedes han tenido
ideas creativas. Recuerden la última vez que tuvieron esa idea creativa. ¿Qué estaban haciendo? Muy probablemente se estaban duchando, estaban paseando al perro, estaban relajados y es ahí donde se les ocurren las mejores ideas. ¿Por qué? Porque no están con la presión y el incentivo económico te pone esa presión. Esto se fue hecho el año 62, han seguido haciendo este tipo de experimentos. Lo último que supe fue cerca de los años 2000, lo hicieron con unas familias en la India rural donde le ofrecían $50, $50 para algunas familias era el sueldo del mes. Mientras más grande el incentivo económico, más les costaba poder resolver tareas que requerían innovación y creatividad. Entonces, ¿cuál es un poco el mensaje? Tienen que distinguir muy bien entre las motivaciones intrínsecas y las motivaciones extrínsecas de las personas. Se dice que una persona está intrínsecamente motivada cuando buscan disfrutar, satisfacer su curiosidad, buscan la autorrealización o buscan desafíos en el trabajo. Al revés, se dice que una persona está extrínsecamente motivada cuando trabajan para poder obtener algún beneficio adicional al trabajo mismo, como por ejemplo dinero, reconocimiento o alabanzas. Para recompensar la innovación, tienen que apelar a la motivación intrínseca. Todos nosotros, les prometo, les aseguro que todos ustedes han tenido ideas de cómo hacer mejor su trabajo. Nadie tuvo que pagarles por generar esas ideas. Ustedes intrínsecamente estaban motivados y se les ocurren cosas porque somos seres, naturalmente el ser humano es un ser curioso. Hay empresas que apalancan esto. 3M, por ejemplo, los trabajadores de I+D pueden gastar hasta un 15% de su tiempo para cualquier proyecto que ellos quieran. Hewlett Packard un 10% de su tiempo y Google permitía a todas las personas que destinaran un día a la semana para poder trabajar en cualquier proyecto que fuese de su interés. Y gracias a eso tenemos varias innovaciones, algunas que ustedes a lo mejor ocupan, como Gmail o AdSense, y otro tipo de innovaciones que salieron de la creatividad de esos trabajadores que le permitieron holgura organizacional, en este caso tiempo, para poder dedicar sus esfuerzos a poder innovar. Ahora, los sistemas de incentivos que son más efectivos son aquellos que mezclan las motivaciones intrínsecas con las motivaciones que son extrínsecas. Volviendo al caso de 3M, el 15% del tiempo apela a la motivación intrínseca para poder generar ideas, pero una cosa es tener una idea y otra es ejecutarla y sacarla adelante. Y por eso 3M también recompensa extrínsecamente a quienes son capaces de transformar esa idea en nuevos productos comerciales. Cuarta trampa, no administrar bien la diversidad. Y la diversidad tiene múltiples dimensiones. No estoy hablando necesariamente de género, sino que estoy hablando de diversidad cognitiva, cómo pensamos, cuáles son nuestros estilos de pensamiento, cuáles son nuestras características personales, diversidad de trato, de comunicaciones, somos más o menos asertivos, cómo nos gusta que nos traten, pueden ser características demográficas, seniority, y la diversidad es una herramienta muy poderosa, pero también puede generar conflictos grupales. Y hay que poner atención a cuál es la naturaleza del conflicto. ¿Es un conflicto sobre el contenido, el tema? ¿Qué es lo que quiere cada persona? Esa diversidad te puede generar también un conflicto relacional, cómo cada persona quiere ser tratada. O puede ser un conflicto de identidad, qué es lo que yo busco proteger, qué es lo que yo busco salvaguardar. O también puede ser un conflicto en torno a los procesos, cómo debiese yo hacer el trabajo. Y aquí es importante, el conflicto no siempre es malo. Yo sé que culturalmente en nuestro país tendemos a rehuir el conflicto, pero la verdad es que conflictos hay que distinguir en la naturaleza del conflicto. Si el conflicto es sobre la tarea, es decir, sobre metas, prioridades, alternativas o estrategias, la verdad es que conflictos moderados aumentan el rendimiento, ya que el intercambio de las opiniones hace que todos entiendan mejor cuál es el tema en debate y en base a ese conflicto se pueda tener una mejor alternativa, una mejor estrategia, una mejor prioridad o una mejor forma de poder ejecutar la tarea. El conflicto en base a la tarea no es malo. Hay que saber administrarlo, eso sí. El problema es que cuando ese conflicto en la tarea empieza a escalar a un conflicto afectivo, ahí se genera tensión, fastidio, frustración, y eso hace que disminuya
la efectividad del equipo, ya que se distrae de los objetivos y hace que la gente muchas veces se termine restando. Entonces, no hay que reducir el conflicto, sino que muchas veces el objetivo es poder generar una fricción creativa. ¿Cómo hacerlo? Definan metas al principio. Esto sirve sobre todo en los momentos cuando existe tensión o conflicto. Entiendan cuál es su propio estilo de trabajo, cuál es su propio estilo de liderazgo y cómo ese estilo puede afectar los patrones de comunicación o puede incomodar o frustrar a otros. De repente pasa, y no sé si le ha tocado trabajar con españoles, los españoles son mucho más asertivos y directos y francos que los chilenos. Los chilenos no somos muy asertivos. De hecho, somos de los pocos que conjugamos en una misma palabra, en una misma oración, la palabra sí y no. No, sí, sí, no. ¿Ya? Entonces, somos ambiguos por naturaleza. No somos los peores. ¿Ya? Siempre están los mexicanos. Los mexicanos no saben decir no. Te dicen ahorita. Y uno tiene que tratar de entender que ese ahorita significa no, no lo voy a hacer. Pero les cuesta. ¿Ya? Hay distintos estilos de comunicación, de trabajo. Reconozcan las diferencias en el equipo y permitan a estos distintos estilos poder presentar y compartir la información del proyecto, y esto requiere que exista seguridad psicológica. Y la seguridad psicológica se define como un estado en que yo estoy dispuesto a aceptar vulnerabilidad frente a un grupo sin temor a que el resto de las personas, cuando yo levante la mano y diga algo, vaya a pensar de que yo soy tonto, de que yo no tengo las competencias o de que yo estoy diciendo puras tonteras. Entonces, la diversidad al interior de los equipos puede reducir los niveles de comunicación, pero esta diversidad te aporta riqueza en redes, en contactos, en puntos de vista, diversidad de soluciones, de aproximaciones. Y estos equipos de I+D o de innovación que son diversos tienen en promedio peor comunicación, pero cuando logran comunicarse son mucho más productivos. Y por eso la estabilidad de los equipos es importante. Uno tiende a pensar de que a medida que pasa el tiempo, el rendimiento del equipo decae. Pero la verdad es que esto no es así. Salvo equipos de I+D, donde conviene cambiar un integrante cada 3 4 años, mientras más tiempo pase ese equipo unido, va a ser mejor. Y piensen un poco, haciendo una analogía con la selección de fútbol chilena, la selección de la época dorada, Alexis, Vidal, Bravo, Gary, venían jugando desde que tenían 16 años, juegan de memoria, ¿ya? Son más efectivos los equipos cuando tienen esta estabilidad. Entonces, ¿qué es el liderazgo? ¿Cuál es su rol como líderes? Liderazgo es la capacidad de poder balancear la necesidad de conflicto constructivo con el deseo y compromiso durante el proceso. El liderazgo no se trata de suprimir las voces disidentes. El liderazgo en un equipo de innovación se trata de buscar ese conflicto constructivo, pero administrarlo bien de manera que todos estén comprometidos durante el proceso. Quinta trampa, no establecer una dirección convincente. Y muchas veces los errores de los equipos de innovación es que tienden a sobreespecificar los propósitos o a subespecificar los propósitos. Entonces, si yo tuviese que poner esto en una matriz de 2x2 sobre los fines para poder hacer un trabajo y los medios para poder hacer ese trabajo, si yo no te especifico al equipo cuáles son los fines que queremos hacer y cuáles son los medios para poder hacer eso, yo voy a generar fragmentación. Si yo no defino los fines, pero solamente le digo que tienen que hacer lo que tienen que hacer de esta forma, yo estoy especificando los medios, pero no los fines, yo voy a tener desafección. Y aquí me quedan dos cuadrantes. Uno que dice especifica los fines, pero no los medios, y otro que dice especifica los fines y los medios. ¿Cuál creen que es mejor desde un punto de vista de la innovación? Si es que yo defino el fin y defino el medio, voy a tener recursos humanos desaprovechados.
Los mejores equipos que tienen sentido y autogestión son aquellos para los cuales ustedes le definen la meta, pero dejan que el equipo pueda ser capaz de definir los medios para poder conseguir esa meta. Entonces, mi recomendación para ustedes es que usen su autoridad para especificar los fines, pero no los medios que el equipo deba usar. Sexta trampa, no proveer un contexto de apoyo. Y cuando digo un contexto de apoyo, ¿en qué tengo que fijarme? Tengo que fijarme en recompensas, que estas premien el desempeño grupal. Tengo que fijarme en la información, que los datos necesarios para poder hacer el trabajo estén disponibles para los equipos. Tengo que fijarme en la educación, que estén disponibles para entrenamiento, consultas técnicas para el grupo, para que pueda ir mejorando. Y por último, los recursos, que los recursos materiales para poder sacar adelante el trabajo estén disponibles. Y un error recurrente que tenemos, sobre todo quienes venimos más de las áreas de la ingeniería, es tomar el contexto organizacional como algo dado y no como algo que se puede modificar. Nosotros estamos acostumbrados a optimizar los recursos, pero no estamos tan acostumbrados a pedir más recursos. Usen su autoridad para poder remover esas barreras que impiden el trabajo efectivo de sus equipos. ¿Por qué? Porque los mejores equipos cuentan con un amplio apoyo organizacional a nivel de recompensa, de información y de educación. Entonces la recomendación: ejerzan influencia hacia arriba con sus jefes y hacia afuera para remover los obstáculos y abrir oportunidades para que este equipo al cual ustedes le han especificado cuál es la meta, pero no el medio, pueda sacar adelante su trabajo. Última trampa: no generar una cultura que apoye la innovación. Como les dije al principio, la cultura es muy fácil de distinguir, es cosa de escuchar cuáles son las historias que se cuentan las personas, y los equipos de innovación tienen que decidir qué elementos de la cultura de la empresa mantener y cuáles modificar. Y generar una cultura de innovación no se trata de poner mesas de pool o de taca-taca o de pintar las paredes de colores, de tener que la gente pueda venir con polera y shorts al trabajo. Esos son símbolos. Una cultura de innovación es algo un poco más profundo y es un ambiente propicio caracterizado por estos 5 elementos. Primer elemento, que existe apoyo de la alta gerencia para la innovación. Si no, si alguno de ustedes está liderando un equipo de innovación y la alta gerencia, la verdad es que le da lo mismo la innovación, no lo van a estar pasando muy bien. Segundo, que exista libertad y seguridad psicológica, que dentro de los miembros del equipo se puedan tomar esos riesgos interpersonales. Tercero, que existan las recompensas y los incentivos que sean adecuados a la tarea. Recuerden el equipo de la vela. Innovar requiere tener cierta holgura organizacional. Cuarto, que las fronteras organizacionales sean permeables. La innovación ocurre en red y muchas veces me ha pasado, en muchas organizaciones hay buenas ideas, pero el departamento de marketing no habla con el de operaciones y el de operaciones no habla con el de marketing. En consecuencia, esas oportunidades nunca se concretan. Y por último, tiempo y disponibilidad, es decir, holgura organizacional. Y solo para cerrar, quiero dejarles una tarea. Y por favor, háganla. Quiero que tomen un cuaderno y anoten todas las malas ideas cuando lleguen de vuelta a su trabajo que les hayan dicho. Y tómense un mes y anoten todas las malas ideas. Pregunta: ¿qué tan rápido creen ustedes que se llenaría ese cuaderno? Y si no se está llenando de malas ideas, ¿creen entonces ustedes que tienen un problema de innovación? Solo para cerrar, porque me imagino que pueden tener preguntas que yo estoy feliz de poder contestar. Innovar requiere gestionar y balancear tensiones a nivel de los equipos. Cultura de innovación requiere administrar estas tensiones y estos conflictos para poder generar una cultura organizacional que permita sacar, no solamente tener buenas ideas, sino que sacar esos proyectos adelante. Y eso sería, Muchas, Caro. Me imagino que hay varias much- preguntas.
porque Sí, escuchaba ahí. quisiera que levantaran la mano quienes quieren hacer un par de preguntas. No tenemos mucho tiempo, así que levanten la mano y los hacemos hablar. Felipe González, ya puedes habilitar tu audio. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. ¿Sí? Fuerte y claro, Felipe. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación. Y mi pregunta es bien puntual, asociada a los perfiles de gerencia que uno se puede encontrar en Chile, que es bastante rentista, ¿cierto? Donde el margen lo es todo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo defender, levantar una unidad de innovación en una empresa que no existe, cuando el perfil de los tomadores de decisión, llámese gerencia, tiene ese perfil que estoy describiendo y cómo podría darse vuelta en realidad? A ver, eh, tratar de contestarlo de varias formas. Número uno, aquí el directorio, por sobre la gerencia, tiene que estar convencido de que cuál va a ser el siguiente vehículo de crecimiento de la organización. Tú solamente puedes tratar de mejorar la rentabilidad en el corto plazo haciéndote más eficiente, pero si tú solamente te enfocas en la eficiencia temporal y no creas nuevas líneas de negocio, no creas nuevas oportunidades de crecimiento, te va a pasar lo mismo que le pasó a Motorola. Motorola inventó Six Sigma, súper eficiente, tan eficiente que se les olvidó crear un nuevo futuro. Entonces, ahí el rol del directorio es clave, porque si es que hay una gerencia que solamente está enfocado en el negocio actual, cómo se hacen las cosas, pero no está innovando, no está pensando cuál va a ser ese siguiente vehículo de crecimiento, esto vaya a tener una curva S, donde vaya a llegar a rendimientos marginales decrecientes, y la verdad es que va a ser una compañía que no va a estar dictando un poquito el paso y va a estar ahí a la Claro. espera que llegue otra más rápida, más ágil, con más hambre y que les con un modelo de negocio innovador distinto y la saque del mercado. Perfecto. Una otra pregunta que es un poquito más cortita, que hablaste acerca de que cuando sale un equipo de innovación, al menos el 25% o un cuarto se entiende de ser externo. ¿Ese externo tiene que ser, por ejemplo, clientes o es gente totalmente externa a la industria, es gente X? O sea, involucrar a los clientes en cualquier proceso de innovación es clave. O pueden Perfecto. ser universidades, o pueden ser un consultor, o pueden ser incluso, me ha tocado en algunas organizaciones que tienen varias divisiones, que arman los equipos de innovación, pero meten a personas de otras divisiones dentro de ese Ah, equipo para ya, poder empezar a generar esos vasos comunicantes al interior de la organización para poder sacar ideas de manera más efectiva y más rápida. Pero lo principal acá es que tú tienes que empezar a romper con las rutinas organizacionales, porque si no vas a estar haciendo siempre exactamente lo mismo. Es como claro. cuando el ejemplo de la vela, Mm, bastante que yo te sacara los chinches de la vela para que, estoy viendo el problema de una manera distinta. Ese es el rol que tienen los externos. perfecto, gracias. Bien, vamos con Fabián Zárate. Don Fabián, ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? Dale, primero, muchísimas gracias, Caro y Julio, por la presentación. Estaba súper, súper buena. Mira, yo creo que el mayor problema que tengo en este momento es ir en contra de trabajo en una institución ultra jerárquica, ¿ya? Es demasiado jerárquica. Entonces, prácticamente no se puede enviar, un analista no puede enviar un mail al jefe sin que el jefe revise antes ese mail y lo apruebe prácticamente. Y que absolutamente todo tiene que tener 4 sellos de aprobación y que siga corriendo la estructura jerárquica hacia arriba. O sea, eh, entonces esto te lentiza todo. De hecho, nos han mandado a nosotros a hacer varios cursos de innovación. Ahora estoy en uno de la Cato, que lo están pasando Lean Startup, que está súper bueno. Pero ¿cómo tú llegas con todo este libro de Lean Startup y toda esta metodología y todo lo que nosotros hablamos, se comunica y pareciera como que estáis nadando contra la corriente todo el rato? ¿Cómo lo ven ustedes? a Eso. ver, varias cosas. Número uno, efectivamente, la jerarquía influye negativamente en la innovación. ¿Ya? Ahora, la pregunta que sigue es cómo yo empiezo a romper esas barreras jerárquicas. Y te voy a dar un ejemplo de Japón. Japón, a nivel cultural, son súper jerárquicos. ¿Ya? En Japón son súper jerárquicos. O sea, el japonés no se atreve a hablarle al jefe, y existen todas las cadenas de mando que tú mismo estás describiendo. Y lo mismo funciona en el ejército o en las Fuerzas Armadas en general, que son estructuras que son súper verticales. Ahora, existen ciertos reparos organizacionales a eso. ¿Ya? Y en Japón tienen una institución que se llama el karaoke, donde una vez al mes el jefe saca a su grupo al karaoke y en el karaoke
lo que pasa en el karaoke queda en el karaoke, pero el jefe sabe que en ese espacio, y por supuesto le dan un poquito ahí de saque para que se le suelte un poquito la lengua, él tiene que tomar nota, no puede culpar. Los trabajadores saben que ahí pueden decir la firme qué cosas están bien, qué cosas están mal, y se quedan carreteando y al día siguiente a las 8 de la mañana el japonés va a estar en su puesto de trabajo, ¿ya? Que es una forma o es un reparo organizacional a la estructura, a la jerarquía imperante a nivel de la organización, ¿ya? Lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también son súper jerárquicas, son súper verticales, pero tienen ciertas instancias donde se puedan contar la firme. La pregunta es, en tu organización, ¿qué funcionaría para poder generar espacios? Y no tiene que ser que toda la organización de la noche a la mañana, ahora vamos a tener plantas horizontales y vamos a cambiar el mobiliario, vamos a tener plantas abiertas y todo el mundo se va a poder vestir como quiere, porque probablemente eso no te va a resultar. Pero ¿qué instancias existen para que tanto los jefes, las jefaturas puedan tener alguna instancia de coordinación más distendida para poder decir las cosas pan pan vino vino? ¿Ya? Tienen que generarse esas instancias. Los japoneses lo hacen con el karaoke, que puede ser medio tóxico. Hay otra forma de poder hacerlo. Me contaba un amigo que trabajaba para el NTT, que es la, mm, como la telefónica de Japón, que está a cargo de todas las telecomunicaciones, que ellos tenían una rutina con el jefe. Él era programador, estaba trabajando en Japón, y que una vez al mes, en vez de ir al karaoke y tomar sake, iban a una terma. Y la gracia de la terma es que todos se metían a la terma, un equipo de puros programadores hombres, pero todos se metían desnudos a la terma, ¿ya? Que es una forma, es un símbolo que tenían para poder decir, ya, ok, aquí somos todos iguales, pueden contar las cosas y lo que queda en la terma, queda en la terma, ¿ya? Pregúntense de qué forma pueden ustedes generar algún tipo de instancia que no es achatar la jerarquía actual que existe en la organización, pero qué válvulas de escapes existen para que puedan tener esas conversaciones donde no haya un temor, una represalia, ¿ya? Y piensa en el ejemplo del cuaderno y dile a tu jefe, jefe, mire, aquí hay un cuaderno, llene con toda la... Y a lo mejor pueden regalárselo a fin de año al jefe más jefe. Y pregúntale cuántas malas ideas recibió este año, jefe. Si el jefe al final te dice ninguna, bueno, va a tener un problema de innovación, porque la gente se está guardando, se está reservando, no te está diciendo las cosas. Por eso el ejercicio del Per- cuaderno. Buenísimo, muchísimas gracias. Oye, disculpa, la última que no tiene que ver con preguntas. ¿Dónde se puede pedir información para este máster con Carolina? ¿Lo veo contigo? Sí, bueno, comentarles a todos, muchas gracias Fabián por tu pregunta, gracias profesor por el tiempo, comentarles que les vamos a enviar la grabación de este webinar para que tengan esta información disponible, pero si quieren saber más de estas materias que nosotros analizamos en el Magíster de Innovación, pueden buscarnos en nuestras redes sociales donde van a aparecer el correo electrónico que les vamos a enviar mañana. Así que... Muchas gracias a quienes participaron, profesor Pertuse, muchas gracias por esta exposición y que tengan muy buena tarde todos. Un abrazo, que estén bien. Gracias.